risas porque ayer en Twitter tuve la ocurrencia de apostarme que si llegaba a 100 retweets me hacía la charla en falta. Una hora llegó a 100 y cuando estaba a 160 y la gente sigue dándole porque la gente es muy mala. Y como a mí la verdad es que me la suda todo. Pues empezamos. ¿Tienes el micro ahí? ¿Como el micro me veis por ahí detrás? No. Hola. ¿Así bien? Pues venga, empezamos. Bueno, antes de empezar, esto es una charla, yo normalmente las charlas que doy son en plan técnico, me baso en lo que he leído o en las cosas que existen y me pongo a dar la chapa y son las cosas como son. Aquí esta vez voy a hablar de un poco una experiencia más personal, ¿vale? Un poco los errores que he cometido, cómo los he superado y espero que si alguno de vosotros se siente identificado con algo, no con esto me refiero, pues ayudaros a ver cómo se pueden resolver las cosas. A lo mejor las cosas ya las estáis haciendo así, pues sería una manera de reafirmaros. A lo mejor es simplemente que yo soy un paquete y he hecho las cosas muy mal. Entonces, esta es mi opinión personal, esto es cómo hago las cosas ahora, pero a lo mejor mañana cambio de idea, ¿de acuerdo? Sobre mí, bueno, llevo trabajando con Java unos 16 años, los últimos 5 con Grace, desde que básicamente empezó. Soy sospechoso habitual en Madrid Web, donde supongo que Iván nos habrá hecho una introducción. Soy el organizador también con Iván de la conferencia Grids. ¿Alguien de aquí no la conoce? Perfecto, me encanta, entonces no tengo que dar la chapa de eso. Bueno, trabajo ahora en Virtual Software, que supongo que hay gente por aquí de Virtual que ha venido aquí. Bueno, sobre mí, mi código apesta y a lo mejor, el vuestro también, ¿vale? Quiero decir, Grace es como un dulce peligroso que te invita a hacer cosas que a lo mejor no deberías, ¿vale? Entonces, en esta presentación hablaré de eso y es una manera de mejorar cada día, ¿vale? Intentar hacer las cosas cada vez mejor con lo que nos pone delante, ¿vale? Aquí os voy a contar mis problemas y las soluciones que yo he aplicado, ¿vale? No solamente esto, en la parte final también hablaré de una parte más técnica, donde podéis tomar, bueno, donde ya no es solo opinión, es también trucos para que vosotros apliquéis, sobre todo con el tema de data binding nuevo de Grace 2.3, que creo que es algo bastante interesante, ¿vale? La introducción. Voy a hablar de algo. Inicialmente el título de la charla habría sido La trampa de Grace, pero creo que nadie habría venido. Así que lo maquillé un poco, le puse Solid, Ray, y tal, entonces estáis aquí un poco engañados. Va sobre esto, ¿vale? Esto es una trampa que por lo menos fue para mí, ¿vale? No tiene por qué funcionar con todo el mundo. Hay alguna gente que es invulnerable, hay gente que hace las cosas siempre bien. A mí, si me das a elegir entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, pues no sé, a lo mejor las hago mal y luego pues hay que arreglarlas, ¿vale? Depende, por lo menos en mi caso, de cuánto hayas sufrido con J2E. ¿Cuántos de aquí habéis trabajado con J2E? Entonces, ya me diréis si vosotros os ha pasado lo mismo o habéis sido unos machotes y habéis seguido haciendo las cosas bien, ¿vale? Yo estuve mucho tiempo perdido en el mundo J2E, XML, Session Bin, JDBC, Corva, una pesadilla. Hasta que de repente, pues bueno, ¿qué apareció? Pues Grace, Ruby Grace, que es lo mismo, el same shit, pero súper vitaminado, ¿vale? De 0 a 100 en 5 segundos. Lo que antes necesitabas una semana para hacer un proyecto con un EJB, ahora de repente en 5 minutos tengo una aplicación funcionando, ¿vale? Entonces yo por lo menos cuando empecé con Grace, además cogí y esperé, dije voy a esperarme que saque la 1.0, no sea que esté poco madura la cosa. La 1.0 seguía igual en maduro, lo que sé. Subieron el major version y ya está. Entonces, era un framework muy joven, no había mucha documentación y no había verdaderos ejemplos sobre cómo hacer las cosas bien. No me he puesto raro, Iván. Avísame tú. ¿Vale? Si os acordáis, en la época de J2E estaba el PT Store, donde era una aplicación donde podríais copiar, inspiraros y ver cómo aplicabais todos los malditos J2E patterns, que había aquí como 48 y teníais ahí la referencia. En Grace no hay nada, hay unos ejemplos que tienen en la web, cosas que te bajas por ahí. Yo me acuerdo que estoy buscando aplicaciones enteras para bajarla, para ver cómo se hacen las cosas. Y claro,
con un poder lleva una gran responsabilidad de algunas frases más que he sacado por ahí, que no voy a leer. Y entonces, arquitectura de software, patrones de diseño, ¿a qué importa si tenemos artefactos? Tenemos una carpeta controller, otra domain, otra services, a tomar por saco. Al principio, no sé si os acordáis de Grace, no había ni paquetes. Se decían, tú creas las clases ahí, no le pongas pacaje, ¿para qué? Si es que si vas a tener 4 controladores. Ya, pero cuando empezamos a usar esto de verdad, como macho, tenemos una aplicación que lleva 1 año o 2 funcionando, de repente tienes 40 controladores que todos colocados en el tirón, ya empezamos a meter paquetes, ¿no? Pero eso era como algo, paquetes, ¿sabes? Pero nada más. Entonces, para mí y para muchos de, a lo mejor vosotros, no tener que teclear código y convención sobre configuración en vez de XML se convirtió en la nueva verdad verdadera que tenemos que coger y predicar. El mundo necesita saberlo. Yo me puse como loco a dar charlas por ahí, estuve en Autentia, estuve en Las Palmas, estuve ahí haciendo bolos por ahí, como si fuese un evangelista, hablando sobre Grace, y esto es lo que yo mostraba en aquel entonces. Mostraba este tipo de controladores. Vale que las cosas han cambiado, ya no son closos, son métodos, hay comandos y demás, pero básicamente esto, ¿no? De esto presumía yo, ¿vale? Y decía, joder, ¿tú cuánto tardas en hacer una aplicación en Java? Aunque seas Spring y Hibernate, me reía de la gente, mira, 5 líneas, lo tengo todo, ¿vale? Bueno, pues esto es una puta mierda, ¿vale? Y esto es lo que he hecho yo, y no sé si habéis hecho vosotros, pero yo he hecho esto hasta hace relativamente poco. Vas mejorando poco a poco, vas usando servicios, por supuesto, pero al fin y al cabo es un poco una esencia de te dan las cosas en la mano, pues las coges, dices, pues nada, usar Word donde sea. Entonces, la nueva fórmula del desastre empezó a ser, bueno, no hay patrones, no hay necesidad de usar patrones, solamente tengo los artefactos, realmente puedo acceder a la base de datos con Word desde cualquier momento, entidad.get, ya está, find by email, ya está, y te lo desperdigas por todo tu código, cosas así. En mi caso, además, lo aderezamos con que el famoso modelo anémico pues decía, no, que tus clases de dominio tengan ahí información y también tengan código, ¿no? Entonces yo cogí y metía la lógica ahí, la metía en los controladores, la metía en los servicios, y que luego estaba la infraestructura que te da Grace, los plugins, el release application, el GetBean, lo que sea, lo desperdigabas por todos los sitios. Pues nada, si antes estábamos jodidos con J2EE, yo he dicho, bueno, pues tú también jodido con Grace, no puede ser, entonces hay que coger y ponerse las pilas y ver cómo arreglamos esto, ¿vale? De nuevo el disclaimer, esto es lo que me pasó a mí, yo sé que a vosotros esto no os ha pasado nunca, ¿sabes? Simplemente lo cuento para daros un poco de pena, pero vosotros hacéis las cosas bien, ¿verdad? Lo hacéis muy bien. Bueno, empezamos. Un poco de parte teórica y algo de patrones de diseño. Problema 1. No tengo ni pajolera idea de dónde está centralizada mi lógica de negocio. Está desperdigada por todos los sitios. Y además, Grace ofrece Spring Hibernate y muchas cosas con una infraestructura, Gore en este caso, que tú desperdigas por todos tus artefactos, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo arreglamos esto? Pues si no sabes tu lógica, pues créate un sistema para organizarla. Simplemente eso. Si no te gusta que la infraestructura de Grace, Gore, Grace Application, lo que sea, esté desperdigada por tu código, aíslala, ¿vale? Entonces, esta es mi casa, estas son mis reglas, como decía de la barra blanca de Word.dev. Entonces, en mi caso, que supongo que será también el vuestro, o puede haber otras aproximaciones, la lógica solamente la vamos a usar en servicios, ¿vale? Los servicios deben devolver, bueno, en mi caso, estas son mis reglas, las vuestras pueden ser diferentes, por supuesto, respuestas ricas, es decir, objetos, no simplemente crear un usuario y me devuelve un usuario, no, yo te devuelvo una clase que dentro tiene un usuario y a lo mejor más cosas, un estado o lo que sea, ¿vale? ¿Que tienen muchos servicios? Bueno, pues vamos a clasificarlos, ¿vale? De momento, los controladores solo deben llamar a los servicios. No metas por ahí ni te pongas a hacer nada, solo servicios, ¿vale? Para evitar la lógica de los controladores, lo que os acabo de decir, ¿vale? Entonces, los controladores de las listas, ¿qué es lo que deben hacer? Simplemente chequear la respuesta que ha llegado de ese servicio. Si el servicio devolviese un usuario, pues ya estamos trabajando con el usuario. Si el servicio devuelve una respuesta rica que tiene estados, lo que hacemos es chequear esos estados, ¿vale? Esto es más fácil de verlo con un ejemplo. Esto es de una aplicación real, el objeto respuesta
que devuelve la creación de un coche de un usuario, ¿vale? Tenemos que, veis que dentro devuelve un timestamp, devuelve un propietario, devuelve un usuario y un estado, que es un enumerado que está autocontenido dentro de la clase. Entonces, hay un par de métodos donde yo pregunto al objeto rico qué es lo que ha pasado. En este caso, tiene dos estados, el OK, si has llegado al límite de coches, porque tienes un máximo de coches, ¿de acuerdo? Y desde mi controller, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues tengo aquí la llamada no, este es el servicio, perdón, me he liado, no os he contado, es el servicio, ¿vale? ¿El servicio qué es lo que hace? Pues la lógica de negocio. ¿Puede crear el usuario un coche? Pues entonces, si no puede, pues devuelve el objeto rico con un estado distinto, ¿vale? ¿Que lo puede crear correctamente? Pues devuelve el objeto rico con información rellena y con un estado distinto. Ok, antes era el límite el máximo al que hemos llegado y aquí es el OK, ¿de acuerdo? Y dentro pues esa tecnología de negocio que ahora mismo nos da igual, pero bueno, esto sería lo importante es ver que el servicio devuelve un objeto rico que tiene estado, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos nosotros desde nuestro controlador para evitar tener lógica de negocio es consultamos por ese estado, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una llamada al servicio Car Business Service, llamamos al usuario, le pasamos el usuario actual de la sesión, un comando y si la respuesta es OK o la respuesta está en el límite al que hemos llegado. Antes, ¿cómo haríamos esto? Pues a lo mejor te pones si devuelves un usuario, pues te pones a meter algo de lógica, alguna variación del usuario y ya estamos desperdigando parte de la lógica en el servicio y parte de la lógica en el controlador. De esta manera es la manera que yo he decidido aislar la lógica de negocio. Vale, aquí ya estaría todo el controlador entero, lo de menos es cómo se reutiliza la respuesta y demás. ¿Vale? Las partes buenas, hay una parte muy buena que es que yo puedo añadir nuevos atributos a mi clase rica y ni se me rompen los tests ni se me van a romper nada de mi aplicación, ¿vale? Es fácilmente extensible, fácilmente de modificar y las acciones, el código de la acción al leerlo es más descriptivo. Tú ves aquí, ¿puedo crear el coche? Si la respuesta, OK, limit rich, puedes ponerle, darle más semántica, ¿no? más significado. La peor parte, porque es más verboso, tienes que picar más y a la gente que venimos de Java que no nos gusta picar, pero estamos en Groovy, pues tenemos que picar más. Pues hay que sufrir, por dejar las cosas mejor, pues suframos un poco, ¿no? Esto que os recordará, los wrappers, los decoradores, el patrón, pattern, composite. Llevo camiseta, no os preocupéis. Vale. Seguimos. ¿Y qué pasa con meter la lógica en la clase de dominio? ¿Es correcto? ¿No es correcto? El modelo anémico es una trampa, pero nos la podemos saltar, ¿vale? Esta es la manera en la que yo me la salto, ¿vale? Yo meto los métodos significativos en mi usuario.purchase, pues es correcto, hago un purchase del usuario método, pero delego la verdadera ejecución de esa llamada a un servicio, ¿vale? De manera que mi código sigue siendo legible, me ahorro hacer inyección de 20 servicios, está el servicio metido dentro de la clase de dominio y lo delego todo al servicio, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de una clase de dominio, esto es un ejemplo real, ¿vale? Hay un montón de métodos que son métodos de lógica de negocio, buscar una alerta asociada al usuario, cambio tal. Esto por supuesto, ¿en qué queda? En llamadas a servicios, diferentes servicios. Tenemos aquí el Business Service, Repository Service, una clase estática, da igual, ¿vale? ¿Hemos evitado el modelo anémico? Yo creo que sí. Como el modelo anémico tiene detractores y defensores, pues es un debate que podemos hablar otro día, ¿vale? Esta es la manera en la que yo lo hago porque me parece que es más claro, ¿vale? Tengo la mejor de los dos mundos, tengo clases ricas, pero la riqueza en realidad es una ilusión, la verdadera lógica está en los servicios. Hay muchos servicios, vamos a crearnos una taxonomía, una categorización, ¿vale? En mi caso hemos decidido en Virtual hacer 3 tipos de servicios, los servicios repositorio, externos y business. Podéis crearos más, podéis llamarlos igual, podéis llamarlos de otra manera o podéis hacer otra cosa. ¿Qué son los servicios que yo he llamado servicios de repositorio? Son los que tienen una única responsabilidad, que es acceder a los datos, donde quiera que estén. Ya pueden ser por Word, HQL, JDBC o incluso el file system, ¿vale? ¿De acuerdo? Si queremos escribir en disco, leer de disco, pues usamos un servicio que llamaremos como repositorio.
¿de acuerdo? E incluso si deseamos acceder a la configuración, el Grails.config, que desperdigamos por todo nuestro código, que es infraestructura de Grails, ¿de acuerdo? ¿Por qué desperdigar nuestro código? Si luego tú tienes que renombrar, te da por refactorizar la configuración, tienes que buscar por todo tu código dónde accedes al config y a lo mejor accedes de una manera, de otra, y es difícil de refactorizar, ¿no? Bueno, pues aislemos esa infraestructura que es el Grails Application Config en un servicio y lo llamemos repositorio, por ejemplo. Además, si en el futuro deseamos que esa configuración, en vez de estar en Grails Application, esté en base de datos, es un único punto donde yo puedo modificarlo, ¿vale? Y en nuestro caso, estos servicios nunca son transaccionales. Los repositorios accionan los datos, pero no son transaccionales. Luego veremos por qué, ¿vale? Aísla la infraestructura de Grails, más fácil de refactorizar y más fácil de mantener, porque es un único sitio donde mirar, ¿vale? Pues, por supuesto, es más verboso, te obliga a trabajar más, sobre todo si tienes que hacer el wrapping de la configuración de Grails, ¿de acuerdo? Porque es muy fácil hacer Grails.config, pero es un rollo hacernos un método por cada uno de los atributos que tenemos en el config. Además es como, esto no sé qué ponerlo, pues al config. Al final tenemos ahí, es eso, yo qué sé. ¿De acuerdo? ¿Qué patrones podrían ser? Bueno, pues el famoso DAO que hemos usado toda la vida, ¿de acuerdo? No hace falta que lo apliquemos estrictamente con una interfaz de diferentes implementaciones, pero basta simplemente con que nos acordemos con que el DAO era un único sitio, el único verdadero punto de entrada para acceder a los datos, ¿vale? Más, los servicios externos. La única responsabilidad para acceder a servicios remotos, ¿vale? En nuestro caso, pues web service, ya sea en REST, SOAP o WSDL, enviar correos, subir un FTP, conectarse por JMX, lo que sea, ¿vale? Conectarse una API de Twitter, lo que sea, todo lo metemos en un servicio y lo metemos en un paquete que se llama external, y el servicio, en nuestro caso, tiene la palabra external, la paquetería, ya sabemos dónde está, ya sabemos lo que hace, ¿vale? Es una regla que nos hemos puesto y tenemos que cumplir. Las buenas partes, diseño vertical, cada servicio se dedica solamente a acceder a un servicio externo, valga la redundancia, ¿vale? La parte mala es una implementación, es una aproximación demasiado simple. Si necesitamos un servicio que nos tenemos que integrar, es una API que nos han dado en un ERP, a lo mejor en un único servicio no nos cabe, tenemos que hacer algo más, ¿vale? Ahí ya cada uno se busque las habichuelas como pueda, ¿vale? ¿Qué patrones podrían parecerse esto? El patrón proxy y el patrón facade, que son muy parecidos, ¿vale? Finalmente tenemos la madre de todos los servicios, donde está realmente la lógica, ¿vale? Son los servicios que yo he llamado business, ¿vale? Ahí es donde está realmente toda la lógica de negocio de verdad. En los repositorios ahora hacemos a los datos, en los externos hacemos a los servicios externos, y en los servicios business son los que están en la lógica de negocio, los que acceden a los repositorios, los que acceden a los servicios externos, se llaman otros business, ¿vale? Estos son los que en nuestro caso son los que pueden ser transaccionales, ¿vale? Como la lógica de negocio empieza en los business, bueno, pues yo aquí hablo de transacción si quiero o no. Los repositorios, ¿os acordáis que os dije antes que en nuestro caso nunca eran transaccionales? ¿Por qué? Porque una transacción debería empezar aquí si lo decide el que crea la lógica de negocio. El repositorio simplemente es un mandado, ¿vale? Hace lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, los servicios business son los que orquestan toda vuestra aplicación, toda nuestra aplicación. La vuestra no sé por qué orquestan, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas buenas tienen los servicios business? Bueno, pues ahí está la lógica de negocio, por supuesto, sin infraestructura, porque la infraestructura está escondida en los repositorios, en los external, ¿de acuerdo? La parte mala, bueno, puede ser un poco más verboso el hecho de tener que pasar siempre por un servicio business para acceder a algo que está en un repositorio, ¿vale? Bueno, no pasa nada, como las reglas las hacemos nosotros, si tú quieres llamar a un repositorio directamente porque es un get y el get lo tienes escondido en un repositorio, bueno, no pasa nada, si tu trabajo te hace falta, pues llámalo, ¿vale? Son tus reglas, tampoco digas, esta regla ya no puedo hacer nada, no pasa nada, ¿sabes? Nadie te está mirando, ¿vale? ¿Qué patrones seguirían estos clases de negocio business? Pues los business delegate, session facade, sonará porque esos son patrones J2E, además, no son patrones clásicos, ¿de acuerdo? En nuestro caso, ¿cuáles son las reglas? Los controladores solamente pueden llamar a los servicios business. Bueno, ya sabéis que a lo mejor pueden llamar al repositorio, pero bueno, deberían de llamar solamente a los servicios business. Los business pueden llamar a quien le dé la gana,
¿vale? A los repositorios, a los external, a otros business, ¿de acuerdo? Los repositorios solamente pueden llamar a otros repositorios. No queremos hacer un repositorio que escribe en configuración y que además se conecta a un servicio web. Pues eso sería un poco raro, ¿no? Eso pues se orquestaría desde un business que llamaría a los dos, ¿vale? Y los servicios externos no deberían de llamar a nada. Un servicio externo es un esclavo, no se pone aquí a dirigir nada, ¿vale? El dibujito que me he hecho yo, que no es un UML, es simplemente un dibujo que harías en un papel, ¿vale? Es otra manera de verlo, los controladores arriba, te van a los business, son los que pueden hacer las transacciones. Los business se pueden llamar a sí mismos, y los business son los que llaman a los repositorios y a los servicios, ¿vale? Ahí tenéis cada uno qué es lo que puede hacer, ¿vale? Estas son nuestras reglas que hemos definido nosotros, nuestro compañero, pero no pasa, o sea, de nada sirve hacer reglas si no te aseguras que tu equipo las cumple. Si luego tú te haces estas reglas y luego viene alguien y se pone a hacer lo que le da la gana, pues entonces adiós. El objetivo de esto es que si tú sigues unas reglas, las que tú te pongas, y todo el mundo las conoce, cuando abra un proyecto nuevo vas a ver dónde mirar, vas a ver que la lógica de negocio está entre los clases business, los repositorios, está todo, hay un orden, ¿vale? Como el que había antes en esas aplicaciones Java, J2E, que había un orden, era un horror, pero había un orden. Pues ahora aquí es otro orden, el que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Segunda parte. Ya empezamos la parte teórica ya acabada, ahora vamos a empezar una parte un poquito más práctica, ¿vale? Esta segunda parte es muy rápida. Vale, analizando un poco la infraestructura que vemos por ahí, nos dimos cuenta que en nuestros controladores había algo que no nos gustaba. Había mucho código duplicado, código dinámico con argumentos que son mapas y que eran muy propensos a errores. No sé si os acordáis, que son, bueno, acordáis, no sé si, por supuesto que lo sabéis, son los render, los redirect, ¿vale? Donde se aparece la vista, aparece el modelo y a veces se te olvida en el modelo con una cosa, la vista te falla, haces un redirect y te falta el flash message. Está un poco desligado, los render y redirect son tan abiertos y tan flexibles que no consiguen ligar lo que necesita la vista con la propia vista. Está desacoplado el modelo de la vista, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacerlo? Pues aquí no hay ningún patrón, es simplemente código limpio. Esconde la infraestructura en métodos sencillos o en clases, ¿vale? Vemos aquí un controlador nuestro, ejemplo real, donde vemos arriba un redirect, luego aquí otro redirect con un flash. Luego hay una vista con un modelo con 4 cosas. ¿Qué pasa si yo cambio el nombre de una vista o cambio algo en un modelo? Tengo que renombrar y buscarlo. Y además no funciona. En la idea del Eclipse le das al rename de un mapa y no te funciona nada. Bueno, a lo mejor sí funciona, pero a lo mejor han conseguido que funcione, pero es complicado, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Es algo tan sencillo como hacernos un método por cada vista con los datos que necesita el modelo, ¿vale? Entonces, yo les he llamado GoTo a los redirect y a los render, pues les he llamado render, tampoco hace falta comerse mucho la cabeza, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Es un patrón, ¿no? Simplemente el refactor, el extract method, que ya desde el 99 hablaba Martin Fowler. O sea, nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que Grails te da la opción de hacerlo, te da las herramientas, ahora eres tú el responsable de usarlas de una manera responsable, ¿vale? Y estos serían los métodos de los que os he hablado. Aquí vemos los render, a lo mejor un render llama a un servicio porque tú le pones un objeto y él te lo transforma en algo que necesita el modelo. O fijaros, el GoToUser Already Activated, esto de aquí necesita un email. Pues el hecho de que el método reciba como parámetro un email, pues hace que nunca más se te vaya a olvidar que debe recibir un email. Y si tú quieres renombrar este parámetro solo hay un sitio donde renombrarlo, es mucho más cómodo. Y esto es algo que cualquiera puede hacer, no hace falta crear una taxonomía, ni hacer unas reglas, ni nada sofisticado. Es algo que simplemente, bueno, requiere un poco de esfuerzo, porque siempre es más fácil caer en la trampa de Grails y hacer el render y el redirect. Siempre es mucho más fácil. Por eso es una trampa, ¿vale? Cosas buenas, pues tus acciones se vuelven más legibles, más semánticas, ¿no? Tienes go, to, no sé qué, no sé cuánto, y ves los dos parámetros. No te pierdes en leer el render y view, no te pierdes en ver model, los puntos, que a veces es una ristra de historias que a veces te pierdes, ¿no? Más fácil de renombrar, más fácil de mantener, código estático si tú quieres, ¿vale? Por supuesto, la parte mala es que es menos flexible. Pero que no se puede tener todo. Un código limpio, o sea, no se puede tener todo. Hay que sacrificar un poco algo, ¿vale?
Bueno, pues empezamos. La parte tercera. Aquí ya empezamos con la parte core, ¿vale? Con 10 truquitos. Por supuesto. ¿Qué pasa con la entrada de datos? ¿De acuerdo? La entrada de datos siempre parte de los contenidos, desde hace mucho tiempo que existe los comandos en Grails, que no confundir con el patrón comando, que tiene el mismo nombre, pero no es lo mismo. El patrón comando encapsula una acción y los comandos de Grails lo que te encapsulan son un conjunto de datos de los cuales hace binding, ¿vale? Así que hablaremos sobre el data binding y los comandos y veremos luego cómo todo esto tiene sentido a la hora de hacer una aplicación pues completa de arriba a abajo, ¿no? Tendremos el binding, los trucos del binding para entrar en información, y luego tenemos lo que hemos visto de la llamada a los servicios y realmente el orden de redirect. Por eso tendríamos una aplicación que bajo el punto de vista nuestro que le hemos hecho, pues tiene sentido, ¿vale? Primero, ¿cómo funcionan los commands? Hay veces que los commands, lo ves un poco en la definición de Grails y dices, vale, yo lo pongo aquí y ya viene relleno. Pero ¿cómo funciona por dentro? ¿Vale? Bueno, pues lo primero es que Grails ya a partir de la versión 2 y pico ya no se hace código dinámico, es el propio controlador el que con una transacción AST se le inyecta un código que hace lo siguiente, ¿vale? Y luego os digo dónde lo podéis ver, ¿vale? Lo primero es, se crea la instancia del command, por supuesto. Luego se hace binding, ¿vale? La información que venga del JSON del param se inyecta dentro de la clase, luego se hace la inyección de dependencias y luego se llama el validate. Y finalmente el command te viene relleno con la inyección de dependencias realizada y con el i validado, es decir, tú dentro de... bueno, no me adelanto, ¿vale? Y finalmente tu acción es ejecutada, ¿vale? ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo podéis ver? Bueno, ¿cuántos de aquí miráis, bicheáis un poco de vez en cuando el código fuente de Grails? Bueno, hay que mirar porque dentro hay muchísimas cosas que os explican. Bueno, pues si queréis ver cómo funciona todo esto, este flujo que os he dicho, no es que yo lo sepa porque me lo haya sacado de la manga, no es que lo he visto en el código fuente, sé perfectamente de cómo hace cada cosa, ¿vale? Entonces, en el controles API hay un método que se llama initialize command object, que es el que llama tu acción cada vez que es ejecutada, ¿vale? Y donde sucede todo lo que os acabo de comentar. Por supuesto, la clase data binding utils, que luego hablaremos de ella, que es la que hace el binding y llama a los eventos, y la clase validation support, que es donde está el código. Cuando tú haces un validate de una clase de dominio o de un command, lo que al final acaba llamando a través de una transformación AST que llama al final llama el validation support y ahí dentro vais a ver el código de la validación. De hecho, si ponéis un punto de ruptura ahí, cuando lleváis el validate salta y ahí podéis ver cosas, ¿vale? Truco número 0, eran 10 trucos, he empezado en el 0 porque quería meter uno más y el primero era más fácil hacerlo así que renombrarlos. Nunca uses clases de dominio como commands en tus acciones. Esto es de cajón, pero hay que decirlo por si a alguien no le ha quedado claro. Es una muy mala práctica porque estás exponiendo tu modelo de datos al exterior, donde además puede haber servicios dentro inyectados con datos, ¿vale? Es una mala acción, no lo hagáis nunca, ¿vale? Si os da pereza crear un command, pues nada, poner una horita más en la tarea que estéis haciendo de crear el command relacionado, ¿vale? Tampoco somos tan bajos, los programadores somos bajos, yo primero, pero a veces nos pasamos. Venga, pues venga, la clase de dominio como command, ¿no? Pues no. No hace falta que validéis dentro del action, el command ya viene validado, no hace falta, ¿vale? Si tu validación tienes constraints o hay eventos que acceden a base de datos y llamas a validate otra vez, se van a ejecutar. Si tú pones los SQL a true, verás, cuando llegue el command se ejecuta la validación, llamas a validate y se van a ejecutar todas tus SQL. Estás haciendo un trabajo doble, no hace falta que lo hagáis, ¿vale? Este era el 2. ¿Pasado del 2 del 1 al 3? No sé. Vale. No, el 3 era de arriba. Vale. Truco número 2. Sí, puedes usar más de un command en tus actions, ¿vale? No pasa nada, lo separas por commands y crees que lo que hace, pues va uno por uno y repite la acción. No porque un dato se haya hecho binding en el primer command y el segundo aparece, no, se rellenan todos. Si todos tienen un email, todo vendrá el email relleno, ¿vale? No pasa nada. Cuidado con las nuevas anotaciones de binding de Grails 2.3, son muy nuevas y son
tienen peculiaridades, ¿vale? En concreto hay algunas de ellas que te definen el formato de cómo se va a hacer binding de los datos, ¿vale? Como es una notación, va a fuego a tu clase, está ligada para siempre, ¿vale? A lo mejor no quieres hacer eso siempre, ¿vale? Porque puedes usar a lo mejor tu command solamente se usa en un action, pero a lo mejor usas el mismo command para hacer bind de un CSV, irlo cargando e importando datos, que se puede hacer. Luego veremos cómo hacer el bind donde queráis. Antiguamente, bueno, antiguamente no, todavía se sigue haciendo, el bind, la única manera de ejecutarlo es con el bind to, un método dinámico que se inyecta en tus actions, pero no, podemos simular, podemos ejecutar el binding con el data binding notice cuando queramos, nosotros lo hacemos. Luego os enseño un truquillo para hacerlo más fácil, ¿vale? Entonces, veamos por ejemplo, esto es cuando veis así sin colores, lo he cogido de la documentación de Grace, ¿vale? El binding format, ese mes, día, año, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo otro formato? Uno me viene, o sea, hay un formato que me viene así, que es el de un formulario, pero el formato me puede venir de otra manera en un CSV, pues ya no puedo usar este command. Este command me va a usar ese binding format, ¿vale? Ya que estás ligando el formato al comando para siempre, a lo mejor necesitas hacerlo de otra manera, ¿vale? Bueno, en el caso de las fechas hay un truco porque puedes ponerle 14 formatos de fecha y te lo vas cogiendo uno, pero bueno, tampoco me voy a extender aquí, ¿vale? El bind using, esta notación quedan 15 minutos. El bind using es tricky, es peligroso. Vamos a ver, esto está sacado de la documentación de Grace, ¿vale? Debe coincidir el nombre de tu parámetro que es el binding, aquí dentro es el código, tú le dices cómo extraer ese valor y esto para que se suele utilizar, por ejemplo, te pones el más por este nombre de aquí. ¿Vale? Deben coincidir porque ¿qué pasa si no coinciden? Vamos a jugar un poco. ¿Qué pasa si yo hago esto? Le pongo aquí un atributo que se llama email y dentro del bind using me está cogiendo otro nombre de atributo. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí con esto? ¿Qué pasa si yo le paso el email, le paso un email y el email lo dejo vacío? ¿Qué pensáis que va a suceder aquí? ¿Qué se va a hacer binding? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Qué? Va a venir. No pasa nada, podéis responder. Gracias, Roberto. ¿Vale? Si tú le pasas el email como parámetro, pero está viendo el email loader, te viene vacío, por supuesto, ¿no? Está fácil, ¿no? Está fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo le paso el email loader? Es decir, le paso este valor y no le paso el email. ¿Qué sucede aquí? ¿Viene vacía? ¿Cuántos pensáis que viene vacía? ¿Y cuántos pensáis que viene rellena con el email loader? ¿Cuántos no pensáis nada? ¿Cuántos me estáis escuchando? Vale, pues no viene nada, porque este código de aquí solo se ejecuta si viene este dato en tu request. Si no viene, este código no se ejecuta. Es decir, es necesario que venga este valor para que se ejecute esto y luego coja otro valor. Me estás liando, no tengo que enviar el mismo parámetro dos veces. No, es que tiene que tener el mismo nombre. Es peligroso. Para que finalmente venga aquí ¿qué nos vendría en el valor? ¿Alguien, Roberto, qué viene aquí? No lo ve, ¿no? Ahí ya sí que viene, ¿verdad? Ahí ya viene, ¿verdad? Ya se pega el truco, ¿no? Como viene el email, viene relleno, se ejecuta la relación y dentro le coge el email loader. Luego viene el valor del email loader. ¿A que sí? Claro. Así que tener cuidado cuando uséis esto, porque luego se te pone y dices, ¿y esto por qué no me funciona? Y te pones a mirar la base de datos, te pones a mirar un sniffer, HTTP y llamas a la NASA. Igual no es esto, simplemente que funciona así, ¿vale? Es un poco tramposo. Más trampitas que nos meten los creadores de Grace. Ay. Resulta que los converters que vienen por defecto usan el locale de la request, ¿vale? ¿Qué pasa en un test? ¿Qué pasa en job de Quark? No tengo request. Bueno, pues el autor de esta clase, tendréis que abrirla para leerlo, no quiero decir el nombre. Si no hay locales, pues cojo el default. El default es el de la máquina virtual Java. O sea, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, ojo, porque el local default es usado cuando no hay request. Entonces, esto tenéis que tenerlo en cuenta. A lo mejor tenéis que usar vuestros propios converters. En nuestro caso, hicimos una hiperhistoria que te le meten el thread local, sometimos esta clase, te coge el local y tienes que llamar un with no sé qué. Un pajote mental alucinante. ¿Vale?
Entonces tú tienes que crear tus propias implementaciones de los converters cuando vayas a trabajar sin request o vayas a hacer test, que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Truco número 5, el 6. Los eventos del binding, esto es una cosa maravillosa y que abre paso a poder modificar lo que pasa en ese flujo inicial desde que se crea el command, valida, todo eso hasta que te llega a tu action. Bueno, pues puedes manipular un poco lo que sucede en ese momento, en esas fases, ¿no? Vale, siguiente. Entonces, una manera correcta, bueno, la manera de hacer estos eventos es creando un listener al que tienes que decir ese listener con qué command responde e implementar unos métodos. Como eso es un poco rollo, porque al final usamos 2 o 3, al final cada command necesita su propio listener, pues ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues nos hemos hecho un listener que acepta cualquier comando y simplemente delega la llamada de los métodos a el propio comando, es decir, ese propio comando el que responde al before binding o after binding, ¿vale? Voy a daros un ejemplo, ¿vale? Este sería un binding, ¿vale? Este sería el evento que nosotros queremos delegar en nuestro command, el after binding, y simplemente miramos si el command responde al after binding, pues lo llamo, y ya está. Entonces, ya no tengo que hacer un listener para cada command, simplemente creo comandos. Si pongo after binding, pues sabes que ese método va a ser llamado. ¿Vale? A lo mejor habría sido mejor haberlo hecho desde el principio, pero bueno, se ha hecho con listener, pues sale. Esto es solo mi idea, ¿vale? Seguro que vosotros lo podéis hacer mejor. Vale. Otro truco, no dejes que Grace cargue las entidades por ti. Estás haciendo, esto es una opinión personal también, ¿vale? Estás haciendo que Grace acceda a la base de datos por ti, ¿no? Eres tú el que tiene que hacerlo, ¿vale? Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos un command que tiene dentro una clase de product type, entonces todo el mundo usa este truquito, product type.get igual a lo que sea, y sabes que Grace te va a hacer el get y te lo va a rellenar. Pero, joder, o sea, yo le pongo una ID y me carga, a lo mejor hay 1000 millones y me lo vas a cargar sí o sí. A lo mejor hay que validar que esa entidad que estás cargando pertenece al usuario, o no está borrada si tiene borrado lógico, o algunas condiciones, ¿no? Luego la búsqueda no es tan sencilla, no es leer por ID, hay que leer por ID y validar algo más, ¿no? Bueno, esto es lo que sería equivalente, de una manera casi pseudocódigo, la idea no hace esto, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿esto qué nos obliga? Si vamos a cargar una entidad por ID, luego tendremos que validarla, ¿no? Imaginaros que esta es la validación. Me toca hacer mi validator, voy a hacer aquí, esta es mi product type, .permission, .owner, .make, bla, 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 bla. Bueno, pues estos son un montón de accesos a la base de datos que a mí por lo menos no me apetece hacer. Y todo porque he sido muy vago y le he dicho a Grace, ese es el ID, y luego me lo valido. Pues son muchos accesos. Yo no quiero que mi base de datos esté todo el rato leyendo cosas solo para validar, ¿vale? Una manera alternativa de hacerlo, pues no dejes que Grace lo haga, hazlo tú, ¿vale? Rellena tú, hazte tu after binding, que se va a llamar desde el listener, que ya hemos hecho nosotros, que se delegue dentro del command, y dentro yo cargo mi datos, ¿vale? Tengo este que se va a hacer binding, de este no se va a hacer binding, y lo voy a cargar desde mi servicio, donde hay una consulta súper compleja, donde hay 14 joins y ya en una sola consulta leo por ID, pero sé que pertenece al usuario, no está borrado, o cumple las condiciones que yo creo que tiene necesidad de validar, porque esto ya no hace falta validar, ¿vale? Bueno, aquí directamente lo valido, porque si no lo encuentro, lo rechazo. Ya he hecho la lectura y la validación directamente, ¿vale? Entonces, esto es una manera para nosotros muy cómoda de hacerlo, ¿vale? Con un único sitio y con una única sede, ¿vale? Podemos hacer binding de lo que queramos, o sea, podemos hacer binding de nuestra clase de dominio, de nuestros command, y en cualquier momento solo tenemos que llamar a esta clase, a ese método, que es la manera oficial. El controllers API llama a este método, o sea, no es un hack, no es algo que digas, es que no lo voy a llamar, no sé, no, es la manera que dicen que hacerlo. Y esto va a lanzar todo el proceso de binding que incluye la llamada a los eventos, sean tuyos o sean de un plugin o lo que sea. Todos los eventos se van a ejecutar. O sea, se va a hacer binding igual que si se hiciese binding desde la request. O sea, no es igual hacer un new command y ponerle en el constructor un mapa que hacer esto. Esto te hace muchas más cosas. Te aplica los converters, te aplica las anotaciones, te aplica los eventos, todo. ¿Vale?
Por supuesto, no vamos a estar todo el rato haciendo data binding, vamos a esconder eso en un método, por ejemplo. Entonces nos hemos hecho un comando genérico, hemos conseguido este nombre tan sofisticado, que hemos creado un par de métodos, bind to y bind from, que esconde el data binding útil, pues alguna versión Grace decide llamarlo data binding from jeans, pues bueno, pues ya tenemos un único sitio para comprarlo. Entonces, todas nuestras clases todos nuestros commands heredan de aquí y tú ya tienes en cualquier momento tienes tu command.bind to o bind from y puedes hacer el binding de una clase dominio de lo que te dé la gana, ¿vale? Vale, en nuestro caso, nuestros servicios reciben como input commands, pero como los commands ya vienen validados del controller, tenemos que asegurarnos de que no tienen errores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacer que no tenga errores? ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, el que tenga errores o no debe estar controlado en tu controller. El servicio, su responsabilidad no es volver a validar y hacer algo. Aquí viene todo sin errores, ¿vale? Esto peta los tests, peta en producción, peta en todos los sitios. Es que tenemos que hacer las cosas bien, ¿vale? Grupo 10 y hay un par más, porque estaba aquí en una charla y se me ocurren cosas nuevas y si me dais un día más, alguno más meto. Por supuesto, esto es una trampa curiosa. La inyección de dependencias se ejecuta después de todos los binding. Esto es una putada. Porque si tú quieres hacer algo en el after binding, es decir, ya se me ha hecho el binding, ya no hay peligro, ya puedo ejecutar código, bueno, pues aquí el código, quiero leer un servicio, pues no lo tienes, ¿vale? O sea, cuando hagáis vuestros after binding, no hay servicios en vuestros commands, ¿vale? Pero no os preocupéis, con esta línea lo metéis y ahí ya tenéis la inyección de dependencia. Luego la colgaré por si queréis copiar y pegar. Y por supuesto, podéis crear vuestras propias anotaciones, ¿por qué no? Tú te la creas una anotación y simplemente tienes que crear un listener que sea capaz de leer en el command estas anotaciones y hacer algo con ellas, ¿vale? Un ejemplo, nosotros hemos creado una anotación que es delivery, ¿vale? Que es como el bind using, solo que se ejecuta siempre. ¿Para qué? Para poder hacer un bind using sin que el nombre sea exactamente igual, ¿de acuerdo? Este será un ejemplo de cómo se crea la anotación donde recibe un closure. En vez de un closure se le pone class, esto lo copié del código fuente de Ruby como lo hacían ellos, en un sitio. Vale, este sería el código, ¿cómo sería el listener? El listener del after binding lee la clase del command, itera todos los campos, va buscando las anotaciones y encuentra una. El evalúe es un closure, lo ejecuto y le asigno al command el nombre del campo y lo que me devuelve el closure. Eso lo que hace es tener una especie de bind using que me funciona siempre. Ya no tengo que estar con el truco de no, es que el parámetro no se llama igual, esto funciona siempre, ¿vale? Y esto es un ejemplo real de un delivery hecho por nosotros. Esto se ejecuta siempre, simplemente, bueno, aquí tenemos algo de lógica dentro del command, donde se leen datos de la request, se procesan, se rechazan, ¿de acuerdo? Y ya está, no hay más trucos, no hay más reglas, simplemente dividir por lo que podáis vuestra entrada de datos en command lo más sencillo posible. Podéis usar varios commands en el action, a lo mejor tenéis uno si tenéis un formulario con mucha información, pues dividirlo en varios, combinarlo con los patrones anteriores que hemos hablado y si queráis vuestras propias reglas, sobre todo respetarlas. Así que, gracias. Si tenéis preguntas en el momento y tenemos además camisetas para regalar, no muchas, pero bueno, dime. Sobre el modelo enriquecido de clases de vídeo, a mí me surgen tres dudas. Nosotros realmente estamos haciendo algo muy similar a lo que haces tú y pues tengo tres dudas. Una es que se puede un acoplamiento muy grande entre los servicios y las clases de dominio del más científico. Otra es que realmente estamos perdiendo el patrón fachada de la aplicación, que al final hay servicios que accedemos a través del servicio o a través de las clases de dominio. Y la tercera que tengo es cómo se utilizan esas propiedades o esos métodos de las clases de dominio frente a terceros o en algunas partes de aplicaciones que no quieres que otros desarrolladores tengan acceso a esas propiedades y realmente las tienen disponibles. Bueno,
son 3 preguntas bastante largas de responder y además bastante que pueda haber, o sea, que pueda dar mi opinión, no hay una regla para eso. Hazme una más sencilla, es que si no, luego lo hablamos, yo luego estoy disponible, o sea, si alguien quiere que de esta charla en su empresa o donde sea, gratuitamente yo voy, se lo cuento lo que sea, hablamos, si me invitan de matrícula lo hacemos. Lo digo porque es que ahora hablar de eso es un debate. De hecho, el que quiera participar, luego a la cafetería, en lo que estamos ahí hasta el día de la noche. ¿Me haces una más sencilla? Para poder, de hecho, que ya ni me acuerdo. Realmente, la fecha de los servicios, si realmente estamos accediendo a esos servicios a través de las clases de dominio y a través de los servicios, como son servicios específicos que solo dan, o sea, solo sirven para dar los valores a esas propiedades. ¿A qué servicios te refieres? ¿A los de business? Los servicios que inyectamos, o sea, que se usan en las propiedades enriquecidas de la clase de dominio. Las propiedades enriquecidas, o sea, vale. Sí. O sea, tú dices, una clase de dominio para evitar el modelo anémico, me creo unos métodos que lo que hacen es delegar luego en servicios llamadas, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues tú ahí, claro, tampoco te pases, vas a hacer ahí un get, lo que sea, y llamas a un repositorio que te hace un servicio web. O sea, no lo sé, o sea, hay que controlar eso un poco, ¿vale? En nuestro caso solo llamamos a repositorios que acceden a datos, es decir, tú tienes una clase de dominio que es usuario y tienes que devolver el límite de coches que tiene que crear ese usuario, pues hacer los repositorios de configuración. O si quiero decirle, tengo un usuario, dame los coches que le pertenecen, que no estén borrados y tal, que me requiere una query, pues delego en un repositorio que me accede a base de datos. Pero no cojo al usuario y le digo, compra, y llamo a una clase de, llamo a un business que me abre una log de negocio que me implica llamar a un servicio web, escribir en base de datos, escribir un log y enviar un correo, ¿vale? Eso no lo hacemos. ¿Son servicios encapsulados solo para, o sea, para poder utilizar esas propiedades o tienen más métodos de otras cosas? No, son servicios encapsulados solamente para las propiedades, es decir, o sea, no hay acciones realmente de lógica de negocio dentro de un... Porque es que al estar oculto, alguien puede utilizar user.purchase y lo usa desde una constraint y está implicando ahí muchas cosas. No. Eso sería una regla más que podríamos poner, por ejemplo, mira, no me da cuenta. Una regla sería, en tu clase de dominio, delega solamente en repositorios, no delegues ni en externos ni en business, porque entonces la estás liando, estás abriendo ahí has hecho un hack de tus propias reglas y puedes hacer lo que te da la gana. Robert. A ver, nosotros tenemos un problema con unos casos de uso que son un poco más complejos que un command único. Estos commands tienen dentro varios commands, porque estamos permitiendo operaciones sobre agregados de nuestra clase de negocio principal. En este caso, como ya lo conoces tú, son libros en los que yo quiero actualizar, por ejemplo, el nombre de su editorial. Y yo al endpoint le permito que me pase directamente el nombre de la editorial para pasar del libro a su editorial. ¿Vale? Nosotros estamos resolviendo los repositorios con bits de Spring, lo que llamamos como bits. Es lo mismo que un servicio. Y resolvemos la dependencia de los repositorios ahí a la configuración. Entonces, hay un comando principal, que es el que se le pasa como para controlar la acción del controlador, y es el que tiene los dos, por ejemplo, otro agregado, otro comando. Para que nos resuelvan las dependencias, ese comando tiene que ser un link. El problema es que Rails, tú has dicho, cuando te hace binding, te ejecuta el before binding, te ejecuta el binding, ahí no estás definiendo bien los parámetros de nuestro link dentro del comando, pero luego, después de hacer binding, resuelve las dependencias. Y ahí te va al contexto del spec y te va hacia el link. Pero el link que ya no tiene binding, te vacía el binding. Pero entonces, tú estás usando un command dentro de otro command y en vez de dejar que se genere espontáneamente a través de los datos que le llegan en el binding inicial, tú los estás machacando con bins de Spring que se llaman igual que tus commands. Porque necesito que me resuelva las dependencias. Si no, ¿cómo resuelvo la dependencia del repositorio? Hombre, habría que coger un papel, dibujarlo bien y a ver en qué momento estás haciendo eso y a ver cómo lo hacemos. A mí me parece que es un poco raro que hagáis que algo que es un command, que está dentro de otro command, además de generarse como un command, a través del binding de grids,
me parece un poco raro que además se lea por sprint, ¿no? O sea, se inyecte por sprint. Yo en nuestro caso por sprint solamente nos inyectan servicios con hoja de negocio. No entiendo que un command se inyecte dentro de otro command en la inyección de dependencias. A mí me parece que a lo mejor habría que hacer otra aproximación. No lo sé, es que tampoco puedo responderte a la pregunta. Ojo, que esto que cada uno se monta sus arquitecturas, sus pajas mentales y se entrampa. Y nosotros nos hemos entrampado haciendo esto, como habéis dicho, ¿no? ¿Dónde nos hemos metido? A lo mejor tienes que dar un par de pasos atrás y girar por otro sitio. No puedo darte la solución. Aquí. Ni allí. Bueno, camisetas, a ver. Rafa, toma. Y Roberto, dale a Roberto la suya también. Tengo 3 nada más, creo que ves en la bolsa. Una preguntita. Dime. Nosotros tenemos problemas con la parte de inglés. Es muy lento los test unitarios. En general, cuando ya tenemos, no sé, 1000 test, a lo mejor la cosa se empieza a desmadrar y ya tenemos un problema. Los test unitarios tardan 40 minutos. Eso. Sí. 40, porque si mucho tiempo para trabajar, hacer test de ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es... Borra la mitad. Pata con Porque lo que nos hemos planteado a lo mejor es salir fuera de lo que es el entorno de testing de crédito y utilizar otras librerías, ¿no? Pero no sé si has tenido este problema o no. Bueno, a ver, es que a nosotros no hemos llegado al punto de que los test unitarios, que son por definición más rápidos que los de integración, porque te cargan menos cosas, nos trae tanto tiempo. ¿Vale? Nosotros cada vez usamos menos unitarios, usamos más de integración. O sea, fíjate de nosotros por dónde vamos. ¿Vale? Entonces, me estás preguntando si puedes utilizar los test de Grace fuera de Grace para que vayan más rápido. No, que si puedes para preguntar básicamente si tienen problemas con los tiempos de los test y se ha encontrado una solución o algo. Nosotros de momento no usamos principalmente test de integración. Tarda en hacerse la build entera 15 minutos, bueno, media hora, ¿no? Desde que... ¿15 minutos? Sí, los test unos 15. A lo mejor tenemos pocos tests, no sé. O tú tienes... Joder, es que son muchísimo tiempo. No, por ahora o sea, no hemos tenido problemas y no lo hemos ganado de ninguna manera. Cuando se hace la build, pues que tarde lo que tenga que tardar. En local, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos los test solamente de la clase actual. Usamos CARD para que se recarguen los test automáticamente, porque eso es de integración, aunque a veces el código pudiera ser unitario. Los hacemos de integración simplemente porque CARD es un plugin de Grace. ¿Está Mario por aquí para dar las gracias al público? No. Bueno, pues que me lo contó Mario García de Madrid y es un plugin de Grace. GARD, Guard en español. GARD, entonces te deja Grace, te lanza los tests y te deja Grace esperando a que tu test cambie, la clase se recarga y te lo vuelve a lanzar. Entonces estás todo el rato lanzando el mismo test, entonces con eso funcionamos. Antes de hacer el commit hacemos un TFP entero, que tarde lo que tarde. A veces no lo hacemos, a veces se rompe la vida, por €1, en fin, cada uno, no sé, no te puedo dar una solución para eso. Yo me pregunté cada cosa, algo fácil. Ya está, ¿tomamos de tiempo? Ya. ¿Bien? Mira ya. Hay gente fuera esperando para el maleta. ¿Qué te has pasado? Hay café, ¿no? Pues nada, muchas gracias. No, el café ahora, porque el café es un salite de...